bienvenidos una vez más a una nueva sesión del Círculo Bastiat, en el cual estamos analizando el que para mí es el mejor texto de Bastiat, por mucho La Ley, un texto que, y nunca me cansaré de decirlo, me parece que todos los legisladores deberían de leerlo, es decir, cualquier persona que pretenda ser diputado, senador a nivel estatal o a nivel federal debería de leer la ley y casi comprometerse bajo juramento a cumplirla y hacerla cumplir. Y me refiero no a la ley en general, sino al texto de Bastiat, ¿no? Porque luego resulta que cuando la ley se pervierte, pues los resultados pueden ser verdaderamente drásticos, ¿no? Y quiero hacer referencia a un ejemplo reciente aquí en nuestro país de un diputado del Partido Acción Nacional, cuyo nombre ahorita no recuerdo, creo que es Daniel Gómez, quien escandalizado porque parece ser que Halloween le está ganando la partida a nuestras tradicionales fiestas de muertos, ¿sí? Propuso la semana pasada primero que se legisle a favor de nuestras tradiciones y en contra de las tradiciones que nos vienen del norte, que serían las de Halloween, y que se asigne, sí, una partida presupuestal tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales para que preserven nuestras tradiciones, ¿no? Lo cual, bueno, pues es un claro ejemplo de esto que dice Bastiat, ¿no? Pretender utilizar la ley hasta para preservar tradiciones y pretender preservarlas a golpe de gasto gubernamental. Cuando a mí me queda claro que una tradición sobrevive hasta que la gente quiera que sobreviva. Y no hay manera de hacer sobrevivir una tradición por ley. ¿Qué supondría esto? Todo mundo tiene que festejar el Día de Muertos a la usanza mexicana y hay de aquel que pronuncie la palabra Halloween, ¿sí? Y nada de calabazas, sino solo flor de cempasúchitl. Es absurdo, ¿no? Y sobre todo, bueno, que se le asigne presupuesto al gobierno, tanto federal como estatales, para preservar las tradiciones del Día de Muertos. Porque claro, una cosa es que el gobierno federal, con dinero extraído coactivamente del bolsillo de los contribuyentes, ponga en algún lugar un altar de muertos, que eso es poner un altar de muertos, y otra cosa es que se preserve la tradición entre nosotros, ¿no? Y yo creo que no hay tradición más muerta que aquella para la cual la gente ya decretó la pena de muerte, ¿no? Y si decretas la pena de muerte de una tradición porque simple y sencillamente ya no la practicas, pues quiere decir que ya no la valoras. Ahora, ya por qué no la valores, ese es asunto, sí, diferente, ¿no? Pero ese es un ejemplo que me llamó mucho la atención y ejemplos de esto pues encontramos en la prensa cada rato, ¿no? Vamos a utilizar la ley para preservar tradiciones. Pero a ver, pensémoslo un momento, ¿eso qué supone? Que por ley todo mundo va a tener que festejar el Día de Muertos a la usanza mexicana. Y miren que si yo considero que hay algo verdaderamente delicioso es en general el pan de dulce mexicano y en concreto el pan de muertos y la rosca de reyes, ¿no? A mí me parece que son, ya están sacando la lengua como diciendo, ¿sí? Pero sí, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ahí está esto, ¿no? Entonces, a ver, nada más para retomar el tema. En el capítulo primero, Bastiat nos da la definición de la ley y dice que la ley es la organización del derecho natural de legítima defensa, que la ley es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa, con lo cual quiere decir que la tarea de la ley, y no voy a decir la principal tarea o la primera tarea de la ley, sino para Bastiat queda claro que es la única tarea de la ley, es, ¿sí?, defender en contra de los actos delictivos. Porque ¿cuándo tiene el ser humano todo el derecho de defenderse de alguien más? Cuando ese alguien más lo está agrediendo, ¿sí? Es decir, nunca se justifica iniciar la agresión en contra de otro. Pero si otro ya inició una agresión en contra mía, yo tengo todo el derecho de defenderme, inclusive de defenderme con la violencia. Ahí sí está el derecho, ¿no? Entonces, esta definición de Bastiat de la ley como la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. La ley, dice Bastiat, es la organización del derecho natural de legítima defensa. Y luego dice Bastiat que cuando la ley deja de tener como objetivo, ¿sí?, el derecho natural de legítima defensa, ésta se pervierte. Y aquí lo que yo dije en su momento es que la ley se pervierte cuando
¿sí? Se olvida de garantizar derechos, que si son verdaderos derechos, lo son absolutamente de todos, y se dedica la ley a o defender intereses, sobre todo intereses pecuniarios, o a intentar de satisfacer necesidades. En el primer caso estaríamos hablando del mercantilismo, en el segundo caso estaríamos hablando del socialismo, ¿sí? En el segundo caso estaríamos hablando del socialismo. Luego en el capítulo 2, Bastiat, ¿sí?, nos dice cuáles son para él las causas de la perversión de la ley. Y él menciona fundamentalmente dos: el egoísmo falto de inteligencia, y ese sería precisamente el mercantilismo, ¿no? Ahora, aquí Bastiat le agrega lo de falto de inteligencia. Yo en su momento creo que lo dije, yo a esto le había llamado el egoísmo abusivo, ¿sí? Porque hay un egoísmo que no es abusivo, pero hay otro que sí es abusivo. ¿Cuál sería el egoísmo abusivo? Cuando yo pretendo que por ley, por ejemplo, se me mantenga al margen de la competencia. Y que se me mantenga al margen de la competencia porque así conviene a mis intereses pecuniarios, porque en la medida en que yo tenga menos competencia o que de plano no tenga competencia en el mercado en el cual yo ofrezco algún bien o servicio, voy a poder ofrecer un precio mayor. Entonces, primero que nada, ese egoísmo falto de inteligencia del que habla Bastiat, es todo lo que tiene que ver con el mercantilismo. Y luego, la segunda causa de la perversión de la ley es la falsa filantropía, que sería toda la parte del socialismo, y falsa porque es una filantropía impuesta. Y aquí sí yo quiero dejar muy claro este asunto, ¿no? Yo no estoy en contra de que nos ayudemos de manera filantrópica unos a otros. Si hay alguien que voluntariamente decide dedicar parte de su trabajo o del producto de su trabajo a ayudar a los demás, qué bueno. Y ojalá y en ese sentido fuéramos mucho más solidarios de lo que lo somos, ¿sí? Algo, por ejemplo, en contra de lo cual está Ayn Rand, ¿no? Ayn Rand está en contra inclusive de este tipo de ayuda, pero yo honradamente ahí sí no le veo absolutamente ningún problema, ¿no? Si yo voluntariamente quiero donar 10,000 pesos mensuales a una causa que considero noble, como puede ser la lucha en contra del cáncer infantil, o la lucha en contra del cáncer de mama, o la lucha en contra de alguna causa que yo considere noble, yo ahí sí no le veo absolutamente ningún problema. Ahí desde mi punto de vista, a Ayn Rand, a quien yo admiro mucho y a quien le debo muchísimo, ¿sí? En ese punto sí en concreto pues no puedo coincidir con ella, porque yo no le veo absolutamente nada de malo, ¿sí?, que uno voluntariamente le haga el bien a los demás. El problema no está en hacer del bien a los demás, el problema está en que te obliguen a hacer del bien a los demás. Ahora, nada más, en Ayn Rand hay un ejemplo muy claro de esto. En la novela de La rebelión del Atlas hay allí una de las situaciones que se presentan donde ¿quién es? Pues nada más que el mismísimo John Galt, que así empieza la novela, Who is John Galt? ¿Quién es John Galt? Que es el personaje principal de la novela. Le salva la vida a su contraparte femenina, que es Dagny Taggart, ¿no? Se la salva, o sea, porque pues no le quedaba otra. Ya no recuerdo exactamente bien qué pasaba, pero salva la vida. Y una vez que esta mujer está ya bien, se recuperó y demás, le va a pagar a John Galt el que la haya salvado, ¿no? Y además el otro lo acepta y dice, no esperaba menos de ti, porque claro, no, espérame, ahí me parece que sí es llevar las cosas a un extremo. No voy a decir inaceptable, ¿no? No es inaceptable, pero que no tiene absolutamente nada que ver con los principios liberales, ¿no? Pero entonces, esta filantropía falsa de la que habla Bastiat en el capítulo 2 como la segunda causa de la perversión de la ley, ¿no? Cuando el poder político obliga a unos a entregar parte del producto de su trabajo para dárselo a otros, ¿no? Eso no es filantropía, eso no es benevolencia, eso es simple y sencillamente redistribución arbitraria. Y eso es precisamente lo que menciona en el capítulo 2, en el cual también hace referencia a, bueno, ¿y cuál va a ser la reacción de los afectados por este tipo de legislaciones? Y dice, bueno, pues fundamentalmente hay dos: que se opongan a las leyes por considerar leyes injustas, o que al final de cuentas pretendan que así como la ley ya benefició a otros, pues ahora que la ley también los beneficia a ellos, ya sea a través de este
egoísmo sin inteligencia que tendría que ver con el mercantilismo, o esa falsa filantropía que tendría que ver con el socialismo. Y luego en el capítulo 3, Bastiat dice que la mayor desgracia que puede padecer una sociedad es la perversión de la ley, que las consecuencias de la perversión de la ley son, en primer lugar, que borra la conciencia de lo justo y de lo injusto. Y entonces ya lo único que importa es lo legal, es que es legal, está en la ley, y entonces pues es legal, sí, pero la pregunta es si además de ser legal, si estar avalado esto por una ley, es justo, ¿no? Y esa es precisamente toda la discusión del positivismo jurídico, ¿no? A ver, ¿es ley todo aquello que promulga como tal la autoridad competente? Pues sí, eso sí, es ley. Pero la pregunta de fondo es si esa ley es una ley justa. Esa es la pregunta de fondo, ¿no? Y lo que está diciendo aquí Bastiat es que la perversión de la ley, al final de cuentas, ¿sí?, cuando ésta se convierte en instrumento de expoliación, borra de las conciencias la noción de lo justo o lo injusto. Y entonces nos quedamos nada más con la noción de lo legal, con la noción de lo legal, ¿sí? Y en segundo lugar, la segunda consecuencia de la perversión de la ley, ¿sí?, es que esa perversión le confiere una preponderancia exagerada a la pasión política, a las luchas políticas y a la política propiamente dicha, porque entonces, para que nadie me vaya a tachar de que la ley DAM, de que el afán que yo tengo de consolidar mi monopolio es injusto, pues lo que pretendo es una ley, que se promulgue la ley DAM, pero para eso pues tengo que dedicarme a la política, tengo que hacer política aunque no sea político, ¿no? A ver, si ya hablando en serio yo quisiera que se redactara y promulgara la ley DAM, pues lo primero que tendría que hacer es tratar de identificar cuáles son los legisladores que podrían estar a favor de la ley DAM y empezar a hacer política con ellos, ¿no? Empezar a hacer política con ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí Bastiat dice que esas son las causas de la perversión de la ley. Y luego esta frase que a mí me parece genial de Bastiat, cuando dice, sí, que lo primero que debe de tener una ley para ser respetada es precisamente que sea respetable, ¿no? Que sea respetable, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, estaba yo platicando con una alumna, ¿sí? Y traía un problemón con su mamá. Se llevaban como perros y gatos la mamá y la hija. Me dice, no, pero es que profesor, al final de cuentas, pues hoy en la tarde voy a hacer lo que me da la gana, me voy a ir de reventón con mis amigas, y mi mamá ya me dijo que no, que porque estoy castigada, etcétera, etcétera. Y le dije, bueno, ¿y por qué si estás castigada te vas a ir de reventón? Dice, porque al final de cuentas va a dar lo mismo, como al final de cuentas nunca me castiga, nada más me dice que no, pero nunca me castiga, entonces yo ya sé que me voy a ir, y sí me va a decir que, pero de ahí no pasa el castigo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se necesita para que las reglas del juego sean respetables? Primero que nada, que sean sensatas, pero en segundo lugar, y esto es muy importante, que realmente haya alguien que vele porque las reglas se respeten. Y que ese alguien que vela porque las reglas se respeten, en caso de que no se respeten, sea capaz de sancionar al que las violó, porque si no, no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? O sea, el que las leyes sean respetables no quiere decir nada más que sean justas, que, hombre, lo voy a decir en estos términos, que una persona bien nacida entienda que esta ley se tiene que respetar si lo que queremos es convivir civilizadamente. Además de eso, tiene que haber alguien que vigile por el respeto de la ley. El respeto a la ley no se le puede dejar a la buena voluntad de los ciudadanos. Tiene que haber alguien que vigile que se respete la ley y alguien que, en el supuesto caso de que alguien la haya violado, lo sancione, porque si no, no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? No tiene absolutamente ningún sentido. Pero esta frase que a mí me gusta mucho de Bastiat, ¿sí? La fórmula más segura para lograr el respeto de las leyes es que las leyes sean respetables, para lo cual se requiere, esto ya lo digo yo, primero que nada que sean justas. Pero ojo, ¿cuál es la contrapartida de las leyes justas? Los ciudadanos justos, ¿sí? Porque no basta con que la ley sea justa. Al final de cuentas, quien tiene que ser justo es ¿quién?
el ciudadano, ¿no? Y recuerden lo que decía Sócrates, más vale ser objeto de una injusticia que cometerla, porque el que la comete se vuelve injusto. El que padece la injusticia es víctima de la injusticia, pero no por eso es injusto. Y Sócrates lo decía, más vale padecer una injusticia que cometerla. ¿Sí? Más vale padecer una injusticia que cometerla. ¿Sí? Bueno, el capítulo 3. Bueno, y llegamos ahora al capítulo 4 con estos antecedentes, ¿no? Un capítulo pequeñito, ¿sí? En el cual sí habla Bastiat nuevamente de la ley como un instrumento de expoliación. Dice, por desgracia, invocando pretextos de organización, protección, reglamentación y fomento, se ha introducido en el sistema un principio funesto. La ley puede quitar a unos para dar a otros. ¿Sí? Escarbar en las riquezas adquiridas por todas las clases para enriquecer a una clase, hoy la de los agricultores, mañana la de los manufactureros o los comerciantes, los armadores, los artistas, los comediantes. Y por supuesto, en todas las clases nace con absoluta justificación, dado los antecedentes, la pretensión de manosear la ley para su provecho. El ejemplo multimensionado en este seminario, círculo, la ley DAM, ¿no? La ley DAM, ¿sí? Bueno, ahora bien, si dice Bastiat en el párrafo 3 de este capítulo 4, mientras se considere válido el principio según el cual la ley puede ser desviada de su verdadera misión, que puede violar las propiedades en lugar de garantizarlas, cada clase se empeñará en participar en la función legislativa, o por lo menos tener representantes en el Congreso, ¿sí? En el Congreso, ya sea para defenderse de la expoliación, que no se promulgue una ley que me vaya a quitar a mí, ya para organizar la expoliación en provecho propio, que se promulgue una ley que expolie en mi provecho, ¿sí? En mi provecho, ¿sí? Y a ver, quiero abrir un paréntesis, ya que hablamos aquí de la función legislativa y de nuestros representantes, ¿no? A ver, se dice mucho que los diputados, los senadores, son nuestros representantes. La nuestra es una democracia representativa porque nosotros como ciudadanos directamente no participamos de algunas decisiones, ¿sí? Y cedemos esa responsabilidad a aquellos a quienes elegimos para ello, nuestros diputados y nuestros senadores. Bueno, aquí hay dos reflexiones que hacer. Primero, a ver, en la práctica, en los hechos, aquellos que dicen ser nuestros representantes, ¿realmente son nuestros representantes? Yo no sé si en algún otro país donde a lo mejor la conciencia democrática y la conciencia política y la conciencia civil esté un poquito más desarrollada que aquí en México, los representantes populares realmente sean eso y el señor por el cual yo voté y al cual yo elegí para que ocupe un escaño en la Cámara de Diputados es mi representante, pero aquí en México no. Y no voy ahorita a hacer aquí la pregunta porque quedaríamos todos, me incluyo ahí en evidencia frente a las cámaras, de a ver cuál es el nombre de tu diputado, cuál es el nombre de tu senador o cuál es el nombre de tu diputado a la asamblea, sí, de aquí del Distrito Federal. Entonces, de hecho, no lo son. Ahora, la pregunta interesante es, ¿deberían de serlo? A ver, yo creo que no. Porque, a ver, pásenle a Luis Felipe, por favor, el micrófono. Yo pienso que sí, porque caemos en la parte de que necesitamos a alguien que en principio haga que las leyes se cumplan, se respeten. Y no creo que cualquier ciudadano tenga esa capacidad. Y en una sociedad de diversidad se necesita alguien que represente a un grupo mayoritario y que haga que los intereses de ese grupo mayoritario se encuentren con los demás. No veo una sociedad de este tamaño, con esta cantidad de ciudadanos, sin representantes que en principio
cuiden que se respeten las leyes que todos, que están en el mejor de interés de la mayoría. Ahora, yo sé que eso no se cumple porque hay leyes que ya están pervertidas que protegen a aquellos representantes para no tener que responder a los que representan. Pero si no hubiera esas leyes, yo pienso que sí debería de haber representantes para que se encuentren la opinión de la mayor cantidad de personas posible. Y que se procure respetar las leyes que se acuerdan. Sí, a ver, bueno, esa es la posición, digamos, ortodoxa al respecto, ¿no? Pero fíjate, Luis Felipe, tú mencionaste 2 veces una palabra muy interesante, mencionaste la palabra intereses. A ver, si el diputado por el cual yo voté realmente debe ser mi representante, yo quiero que en la Cámara de Diputados represente mis intereses. Y mi interés es que se promulgue la ley DAM. Perdón que insista, pero mi interés es que se promulgue la ley DAM. Entonces, tú, quien sea, por quien yo voté y a quien yo elegí, dado que eres mi representante, y lo que quiero es que representes mis intereses, pues abrazo partido a luchar a favor de la ley DAM. Porque, a ver, la pregunta es, la diferencia entre intereses y derechos. Los intereses siempre son encontrados. El interés de alguien casi siempre supone, ¿sí?, el perjuicio de alguien más. Si en vez de intereses hablamos de derechos, y si son realmente derechos, esos sí son de todos. ¿Sí? Por ejemplo, el fundamental, el derecho a la vida, ese es de todos. Ahora, claro, todos nosotros tenemos el interés de que se respeten nuestros derechos. Sí, pero una cosa es tener el interés de que se respeten nuestros derechos y otra cosa es que yo tenga el interés de cobrar lo más posible por mis conferencias, para lo cual me conviene que, por ley, eliminen a mi competencia. Y esto yo me lo pregunto porque digo, bueno, a ver, de hecho no son nuestros representantes. Deberían de serlo, porque ¿qué es lo que alguien representaría en nombre de alguien más, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o en los senadores? ¿Sus derechos o sus intereses? Sus intereses. Y entonces ahí entramos al problema de, ¿sí?, cómo se califican las leyes que se redactan y promulgan no para garantizar derechos, sino para defender intereses, como injustas. ¿Por qué esa ley que se redacta y promulga para defender un interés viola necesariamente? Yo no he encontrado un solo ejemplo que invalide esta afirmación, los derechos de alguien más. La ley DAM, que se promulgaría porque así conviene a mis intereses, de entrada violaría el derecho a la libertad de trabajar de todo otro economista que quisiera dedicarse a impartir conferencias de economía por el país. Entonces, por eso la pregunta es, más allá de que no lo son, ¿deberían de serlo? A ver, yo, Arturo Dam, te elijo a ti como diputado para que representes mis intereses en el Congreso, o por considerar que tú eres, dentro de todas las opciones entre las cuales yo podía elegir, el menos malo. Estoy haciendo una afirmación muy realista, porque así que digas qué bruto, el menos malo, para redactar y promulgar leyes justas, que al final de cuentas esa es la tarea de los legisladores, las leyes, ¿no? Ahora, tú mencionaste hacer valer las leyes. Bueno, esa ya es la tarea, para decirlo de manera muy sencilla, de la policía, ¿no? Hacer valer las leyes es la tarea de la policía, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que está diciendo Bastiat, no? Que precisamente cuando se pervierte la ley, y entonces la ley se puede redactar para defender intereses y no garantizar derechos, sí, pues todo mundo tiene la intención de participar en la función legislativa. Si no directamente, sí a través de mi representante. Sí. Pero realmente, ¿qué tan realista puede ser que nadie tenga intereses? O sea, yo estoy de acuerdo que hay intereses que son exagerados. Pusiste el dedo en la llaga, Luis Felipe. Sí. A ver, la respuesta rapidísima a tu pregunta es muy poco realista. Es muy poco realista. Ahora,
eso es precisamente lo que está comentando aquí Bastiat, ¿no? Dice, es poco realista pretender que la ley se limite a garantizar derechos, que es precisamente por eso que Bastiat escribe todo esto, que son argumentos en contra de la perversión de la ley, en contra de la perversión de la ley. Porque aquí sería muy interesante hacer un trabajo, no sé, elegir las 10 leyes más trascendentes en la historia de la humanidad. No sé cuáles podrían ser. No sé, se me ocurre ahorita y a lo mejor es una barbaridad. A ver, vamos a empezar por el Código de Hammurabi. ¿Sí? Y a ver, ¿qué dice el Código de Hammurabi? A ver, el Código de Hammurabi son reglas del juego que en su momento se redactaron y promulgaron para garantizar derechos o para defender intereses. Y así nos podemos ir, ¿no? No sé, el Código Napoleónico ya más cerca en nuestro tiempo, en fin, y analizarlo, ¿no? Ahora, claro, esa es la pregunta. ¿Qué tan realista es pensar que quienes van a redactar y promulgar las leyes solo lo van a hacer teniendo en mente garantizar derechos y no defender intereses? Pero entonces habría que tener una distinción entre cuáles son los derechos que no pueden ser violados, o sea, leyes para los derechos que son básicos y ya en base a ello promulgar leyes que busquen algún interés aparte, o sea, sí pervierten, pero ya no se estarían violando los derechos básicos que No, pero ojo, aquí yo insisto en un punto. Cualquier ley que se promulgue para defender el interés de alguien viola el derecho de alguien más. Ya sea el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Ahora, a ver, tú preguntaste, bueno, ¿cuáles son los derechos que la ley debería de reconocer, definir y garantizar? Bueno, pues aquí me remito a Locke, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Ahora bien, el ser humano no solamente tiene esos derechos, hay dos grandes grupos de derechos, los derechos naturales, ¿sí?, que suponen siempre la obligación de la contraparte. No es posible hablar de derechos sin hablar también de obligaciones. Es decir, el derecho de alguien siempre supone la obligación de alguien más. Y esa obligación puede ser negativa, como sucede con los derechos naturales. A ver, el derecho que yo tengo a la vida tiene como obligación negativa de todos ustedes el no matarme, por eso negativo. El derecho a la libertad que yo tengo tiene como contraparte la obligación negativa de ustedes de no esclavizarme, por ejemplo, a través del secuestro. El derecho a la propiedad que yo tengo tiene como contraparte la obligación negativa de ustedes de no robarme, ¿sí? Obligaciones negativas, ¿sí? Hay otro tipo de derechos que son los derechos contractuales, ¿sí?, que surgen de la voluntad de las partes, ¿sí? Cuando yo me comprometo a ir en determinada fecha, determinada hora, bajo ciertas condiciones, a dar una conferencia a la Confederación Patronal de la República Mexicana. Y firmamos un contrato. Ese contrato supone que yo tengo que entregar un servicio a cambio del cual la contraparte me tiene que pagar un honorario, ¿sí? Y ese es un derecho contractual, que ahí casi siempre los derechos contractuales sí suponen una obligación positiva. A ver, ¿cuál es la obligación positiva que tendría la Coparmex si entre ella y yo firmamos un contrato para para dar una conferencia? Pues pagarme mis honorarios. ¿No? ¿Y cuál es mi obligación positiva para la Coparmex? Pues ir a dar la conferencia, proveer el servicio por el cual se me está pagando. Esos son derechos contractuales. Y evidentemente que la ley tiene que hacer respetar los dos. Ahora, a ver, ¿qué sucede cuando a los tres derechos naturales, a la libertad, a la vida, a la libertad y la propiedad, se les contrapone una obligación positiva? A ver, ¿qué supone el derecho a la vida? Supone una serie de derechos que se desprenden de ese tronco que es el derecho a la vida, como sería el derecho a la alimentación. O sea, el derecho a la alimentación es uno de los derechos que se desprende de un derecho más general, que es el derecho a la vida, dado que para sobrevivir
pues hay que alimentarse, ¿no? ¿Sí? Sería absurdo decir, mira, tú sí tienes el derecho a la vida, pero no tienes el derecho a la alimentación. Oye, pues qué raro derecho a la vida, ¿no? ¿Y qué, voy a vivir del aire o qué? Ahora, a ver, ese derecho a la alimentación, ¿qué tiene como contrapartida, como obligación de alguien más? Y aquí hay fundamentalmente dos versiones. La versión liberal, que es la correcta, que dice que mi derecho a la alimentación supone como contrapartida tu obligación de no robarme mis alimentos. Es una obligación negativa, porque claro, si el derecho a la vida de alguien tiene como contrapartida la obligación negativa de alguien más de no matarte, todo derecho que se desprenda de ese tronco que es el derecho a la vida, y de ese tronco se desprende el derecho a la alimentación, tiene que tener como contrapartida también una obligación negativa. ¿Cuál? No me robes mis alimentos. Ahora, ¿qué sucede cuando doy el brinco y digo, no, el derecho a la alimentación de Eric tiene como contrapartida la obligación positiva de Luis Felipe de darle de comer? Bueno, eso es abrirle el camino a esto que, para decirlo en términos que todo el mundo entiende, bueno, que todo el mundo ha oído, habrá que ver si los entendemos, el de la justicia social, ¿no? El de la justicia social. Ahora, claro, la pregunta es, ¿cómo hay que entender el derecho a la alimentación? ¿Sí? Como un derecho que tiene como contrapartida una obligación negativa, no me robarás mis alimentos, o inclusive, no me impedirás hacer todo lo que lícitamente pueda yo hacer para conseguir alimentos, que eso también forma parte de. O la otra, ¿sí? No, mi derecho a la alimentación supone la obligación positiva de alguien más de sí, ahí está lo positivo, de sí darme de comer. Ahora, a ver, antes de que me lo digan, ¿y qué sucede en el caso de un niño recién nacido? Ah, bueno, evidentemente en el caso del niño recién nacido, los padres tienen la obligación positiva de alimentarlo. Pero si yo a la edad que tengo, saliendo de aquí, voy a ver a mi padre, sí, decirle, pues papá, fíjate que tú sigues teniendo la obligación positiva de darme de comer, porque además yo ni pedí venir a este mundo, y esa fue una decisión tuya y de mi mamá, y entonces pues síganle, sí, manteniéndome. Bueno, ojo, y vámonos al otro extremo. Yo creo que también existe la obligación positiva de los hijos de alimentar a los padres cuando los padres sean ancianos. A ver, así como existe la obligación positiva de que los padres alimenten a los hijos cuando los hijos son chiquitos, creo que también existe la obligación positiva, por lo menos moral, son tus padres, de que los hijos alimenten a los padres cuando estos ya son mayores. Sí, Luis Felipe. Igual y ahora sí me llevo un no. Ya, última, pero… No, última no, aquí para eso estamos. No, al final todos serían intereses. A ver, yo tengo el interés de que tú no me robes mis alimentos. Sí, claro que sí. Yo tengo el interés de que tú no me robes mis alimentos. Yo tengo el interés de que tú, Eric, no me secuestres. Yo tengo el interés de que tú me metas un balazo. Sí, claro que sí. Pero ¿cuál es el fundamento de esos intereses? Un derecho. Porque yo te diría, bueno, más que tener interés… A ver, te lo voy a poner así. Te digo, a ver, Luis Felipe, yo tengo interés de que tú no me metas un balazo. Y tú me podrías preguntar, ¿sí? ¿Y en base a qué fundamenta usted ese interés? ¿Cuál es la respuesta que yo te tendría que dar? En base al derecho a la vida. Ahora, claro, yo tengo interés de que se respeten mis derechos. Miren, si me apuran tantito, yo diría, ¿cuál era? Y claro, aquí ya lo estoy interpretando. ¿Cuál pudo haber sido uno de los muchos intereses de Bastiat al redactar este texto? Pues el interés, ¿sí?, de que se respeten los derechos naturales, ¿sí?, y que no se pervierta la ley. Claro, tenemos el interés de que se respeten nuestros derechos. Muchachos, si alguien más quiere, por favor, ahí está nada más levantan la mano y lo pasan. Venga. Tengo una pregunta respecto a esto. Entre la promulgación de la ley, digamos, está el legislativo, y entre la ejecución de la misma, que está
la parte, bueno, a ver, entre la promulgación de la ley que está el legislativo y luego entre el ejercicio y la aplicación de la misma que está El judicial. el ejecutivo. Ah, bueno, sí. Sí. Cuando el ejecutivo es el encargado de aplicar esa ley. Ahora, ahora, en la situación en particular aquí en el DF, donde el legislativo está copado por un grupo que defiende sus intereses claramente, y digamos una situación en Iztapalapa, donde hay grupos de diversos intereses y pasan por encima hasta de sus propios intereses de camarilla, sustituyéndose. ¿Cómo vemos a la ley? No, pues como meras sugerencias. Sí, la verdad, a ver, ahora, esto que acabo de decir lo dijo hace muchos años un profesor que vino de alguna universidad española aquí a México. Yo tuve oportunidad de comer con él un par de veces y en una comida él dijo, ante una pregunta, dice, bueno, es que por lo que veo a mí me queda claro que aquí en México las leyes son meras sugerencias, ¿no? Es decir, que el semáforo esté en rojo no quiere decir párate. Quiere decir, oye, si no te resulta muy inconveniente y no te causa mucha molestia, y si bueno, pues a ver si te vas frenando, ¿no? Claro, ese es el problema. A ver, yo dije una cosa, decía Bastiat, para respetar una ley, la ley tiene que ser respetable. Y yo a eso le agregué, para que la ley sea respetable, uno, tiene que ser justa. Pero ojo, la contraparte de una ley justa es una persona justa. ¿Cuál es el problema con las leyes positivas redactadas y promulgadas por el ser humano? A ver, ¿cuál es el problema con el reglamento de tránsito? ¿Cuál es el problema con el semáforo? Es una regla del juego. La regla del juego dice, verde, pásale. Amarillo, ve tomando precauciones y si es posible, mejor frénate. Rojo, párate. Son reglas del juego. Además, son reglas del juego necesarias para la convivencia civilizada. Eso queda muy claro. Son necesarias para convivir civilizadamente, sobre todo en una ciudad como esta en la cual hay 2 millones de automóviles. Ahora, ¿cuál es su pequeño inconveniente? Que esas leyes no se imponen como se imponen las leyes naturales. Si alguno de nosotros pretendiera ahorita salir volando de este salón como Superman, va a acabar estrellado ahí 2 pisos más abajo en el jardín. Porque no hay manera de violar esa ley, la ley de la gravedad. Se impone necesariamente, ¿sí? Ahora bien, no sucede lo mismo con el reglamento de tránsito. Al final de cuentas, el cumplimiento de las leyes positivas redactadas y promulgadas por el ser humano es una decisión de cada quien. Frente al semáforo en rojo, yo decido si me paro o me sigo. Y además, soy consciente de que efectivamente tengo esa libertad. Ahora, a ver, yo tengo toda la libertad del mundo de aventarme ahorita por la ventana con la ilusión de que en una de esas resulta, ¿sí?, que sí soy Superman. Esa libertad la tengo. Lo que no tengo es la libertad de violar impunemente. No voy a salir violando, me voy a estrellar en el jardín. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? La justicia de los seres humanos. O sea, no nada más es una cuestión de leyes justas, es una cuestión de seres humanos justos, de seres humanos justos, ¿no? Ahora, aquí vuelvo a lo que ya comenté yo en alguna otra sesión. Bueno, ¿y por qué los seres humanos nos portamos bien? Nada más por una cuestión de justicia. Yo creo que hay 4 razones, y vuelvo al ejemplo del semáforo. No me paso la luz en rojo, primero que nada, antes del qué dirán, que eso es lo que diría Adam Smith, no me lo paso por cumplir el deber por el deber. El semáforo está en rojo, y el semáforo en rojo quiere decir párate. Y además yo entiendo que ese párate es indispensable para poder convivir civilizadamente los automovilistas, y mientras el semáforo no cambia a verde, yo no me muevo. Oye, pero es que el semáforo está descompuesto y ya lleva 3 horas y media en rojo. No le hace. Hasta que no vengan y lo compongan. No, oye, pero con prudencia. No. El semáforo está en rojo, como está ahorita el foquito de la cámara, ¿sí? Y no me muevo. El deber por el deber. Segundo, mira, a mí eso del deber por el deber pues me tiene muy sin cuidado. No me lo paso, ¿sí?, por conveniencia. Porque si me lo paso puede ocasionar un accidente de tránsito que en una de esas me cuesta muy caro.
A mí el deber por el deber y Kant, y eso me tiene muy sin cuidado, no me lo paso por conveniencia. Que dicho sea de paso, es una razón muy válida para no pasarse los saltos, para evitar un accidente. Tercera, no me lo paso por miedo. Miedo a que si me lo paso me pare un agente de tránsito y me multe. Miedo al castigo. Y cuarta, que diría Adam Smith, no me lo paso por el qué dirán. ¿Sí? Tengo otros automovilistas que civilizadamente están parados esperando a que cambie el semáforo de rojo a verde. Si yo me lo paso van a decir, mira nomás, este es un cafre, qué barbaridad, qué irresponsabilidad, por el qué dirán. Ahora, claro, ¿y qué sucede con el qué dirán si no hay nadie que me vea y por lo tanto no hay nadie que pueda decir algo de mi conducta? Lo que Adam Smith diría, bueno, es que al final de cuentas siempre hay alguien que te está viendo. Y Adam Smith no se refería tanto a Dios, a quien sí lo menciona, se refería a uno mismo. A uno mismo, ¿no? Tu conciencia, ¿sí? Tu conciencia, ¿no? Pero bueno, el problema con estas leyes, las redactadas y promulgadas por el ser humano, es que se tienen que respetar voluntariamente. Se tienen que respetar voluntariamente. A ver, ese no matarás, ese no robarás, ese no secuestrarás, lo tienes que respetar voluntariamente, ¿no? Sí, lo tienes que respetar voluntariamente, ¿no? Y claro, aquí al final de cuentas llegamos a este hecho que yo nunca me canso de calificarlo como misterioso, que es el hecho de la libertad. De la libertad. Ahora, a ver, inclusive metiéndonos en otro plano, ¿no? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Bueno, ¿qué le hubiera costado a Dios, habiéndose dado cuenta que el primer par le salió respondón? ¿Sí? Pues decir, mira, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva y a ver dónde me equivoqué y ahí perfecciono el chip y ya es un paraíso en la tierra. ¿Sí? Pero fíjense, ¿qué es lo que hizo Dios? Vamos a poner la atención en reglas del juego, los 10 mandamientos. ¿Qué le hubiera costado a Dios decir, mira, porque quiero y puedo, y esa es precisamente la definición de la omnipotencia, que basta con que Dios quiera algo para que lo pueda? En Dios, querer y poder es exactamente lo mismo, en nosotros no. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos, ¿sí? Lo que logramos. Pero ¿qué le hubiera costado a Dios decir, pues ¿sabes qué? Sí, este primer par me salió respondón, el primer hecho histórico es un asesinato, Caín mató a Abel, tengo entendido que ese es el primer hecho ya histórico, es un asesinato, esto no pinta bien, ¿sí? Borrón y cuenta nueva, ¿sí? Pero ¿por qué, al final de cuentas, Dios no hizo eso? Yo la única respuesta que encuentro es por respeto a la libertad del ser humano. Es decir, con los 10 mandamientos, ¿sí? Dios podría haber promulgado los 10 mandamientos como promulgó la ley de la gravedad. Entonces, no hay manera de que el ser humano los viole. Pero, ¿qué sentido tendría si respetar los 10 mandamientos como se respeta la ley de la gravedad? Que dicho sea de paso, no es tanto que nosotros respetemos la ley de la gravedad, sino que la ley de la gravedad se nos impone. Una cosa es respetar una ley, lo cual supone la voluntariedad de la persona, ¿sí? Y otra cosa es que esa ley se te imponga. A ver, yo respeto la ley de la gravedad, no. Es más, si me dijeran, oye, respétala, no sabría cómo hacerlo. ¿Cómo le haces para respetar la ley de la gravedad? Sí, sé cómo respetar el semáforo en rojo, ¿sí? Metiendo el freno y no apretando el acelerador, ¿sí? Pero, ¿por qué si Dios le dijo a Moisés, y siempre me acuerdo de Charlton Heston en los 10 mandamientos con las tablas de la ley, ¿sí? Que por ahí dicen que parece ser que no eran 10, sino 20 mandamientos, pero que Moisés, que conocía la naturaleza humana, dijo, no, con 20 mejor los dejamos en 10 y que por ahí hay otras 2 tablas perdidas con los otros 10, ¿no? Sí, claro, esto obviamente es broma, pero ¿por qué Dios propone un cierto comportamiento y no lo impone, pudiéndolo imponer? La única respuesta sensata que yo encuentro a esa pregunta es por respeto a la libertad, por respeto a la libertad del ser humano. Pero bueno,
A ver si podemos ya, ahora sí, entrar de lleno al capítulo. Bueno, no, ya estamos aquí en el capítulo cuarto, ¿sí? Que bueno, en pocas palabras, sí. Tengo una duda. Nada más, por favor, con el micrófono. Está bien, tengo una duda. Yo tomo a bien lo que dices, sin embargo, se me plantea un dilema ético. Ante una ley evidentemente injusta, y si considero que en México las leyes son meras intenciones que son promulgadas muchas veces nada más por capricho del legislador en turno, y me llevan a un dilema, que es la extorsión o el soborno. Como persona responsable, seria, comprometida con la vida, con la libertad, ¿qué me queda? A ver, esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué hacer ante leyes injustas? ¿Qué hacer ante leyes injustas? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es luchar porque esa ley se elimine. Ahora, vamos a suponer que no se elimina y sigue ahí estando esa ley injusta. Y que además es una ley injusta que se aplica en contra de algunos de tus derechos. A ti te afecta directamente. Tengo un ejemplo. Sí. Tengo la obligación de pagar la inscripción al sindicato de albañiles, aunque yo sea la persona que repara mi propia casa. Yo soy el mismo patrón y yo soy el mismo trabajador, pero aún así tengo la obligación de pagarle al sindicato. La obligación legal. Legal. Sí. Bueno, evidentemente eso es una ley injusta. Entonces, bueno, a ver, ¿qué queda? Quedan fundamentalmente tres opciones. Una, luchar porque eso se cambie. Pero evidentemente, ¿a quién le interesa, y vuelve a aparecer la palabra intereses, ese tipo de leyes? Pues al líder de los albañiles. ¿Sí? Al líder de los albañiles, no a los albañiles. Porque si a los albañiles se les dejara en la libertad, vamos a suponer que se hace un sindicato de albañiles. Claro, la afiliación al sindicato tendría que ser voluntaria. Pero a ver, claro, si yo voy a armar aquí el sindicato de albañiles y voy a ser el líder perpetuo de los albañiles, como parece ser que a veces sucede, ¿sí? Que los líderes ahí se eternizan en el puesto, pues ¿qué es lo que me conviene? Que absolutamente todo aquel que se dedique a alguna tarea de albañilería, antes de poder siquiera tomar la cuchara rebosante de cemento para, ¿sí?, pegar los tabiques, tiene que pagarme. ¿Sí? Ahora, eso va en contra de la libertad para trabajar. Ahí hay una condicionante al derecho al trabajo. Oye, mira, yo me afilio al sindicato, al final de cuentas, si creo que me conviene. Así de sencillo. Eso es lo que debería de ser. Ahora, ante una ley de ese tipo, creo que quedan tres opciones. Luchar porque se modifique. Ahora, luchar porque se modifique es luchar contra una serie de intereses, muchos de ellos pecuniarios, que son precisamente de los líderes, ¿no? Dos, rebelarme en la práctica en contra de la ley. ¿Sí? Ahora, claro, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esto? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto, no? Y ahí, pues cada quien tendrá que hacer un análisis costo-beneficio, ¿no? A ver, si yo no pago mi cuota y empiezo a realizar trabajos de albañilería, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Sí? Eso también hay que preverlo. No se va a lanzar uno así sin esa previsión. O la tercera, si consideramos, ¿sí?, que el costo de no cumplir esa ley injusta puede ser muy elevado, pues seguir aguantando. Seguir aguantando. Pero, al menos aquí así en abstracto, yo sí considero que el ser humano tiene la obligación moral de oponerse a las leyes injustas. Y en última instancia, eso puede suponer no cumplirlas. No cumplirlas, ¿no? Sí. Pero claro, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de eso? A ver, ¿me voy a echar yo un pleito con la mafia del líder del sindicato? Yo, para decirlo claramente, porque eso es lo que son, ¿no? Sí. Ahora, la otra sería, bueno, pues vámonos reuniendo todos los que estamos en contra de aquello, que al final de cuentas lo que hace es limitar la libertad para trabajar, ¿sí? Y vamos a modificarlo, entre todos, ¿no?
Pero yo creo que esas son las tres opciones, ¿no? Luchar porque eso se modifique, por las buenas, y mientras luchamos, pues seguir cumpliendo. Si de plano la lucha no va a ningún lado, pues dejar de cumplir, previendo cuáles puedan ser las consecuencias, o la otra, pues bueno, ni modo, no nos queda otra, ¿sí? Seguir agachando la cabeza, ¿no? Y esa ya creo que es una decisión de cada quien. Sí, Luis Felipe. Perdón, pudiéramos pasar el... Gracias. Pero después de todo esto, entonces yo ya no sé si se puede hablar de justo o injusto, porque por lo que entiendo el problema de fondo, bueno, no el problema, pero el origen de toda esta polémica es la libertad. O sea, eso es el punto clave del cual parte todo esto, y es que mientras haya seres humanos con opiniones distintas, formas de pensar distintas, necesidades distintas, todo, o sea, cada uno tiene su propia forma de ser. No podemos caer en decir que algo es injusto, no, porque pongamos que o sea, antes se tenía la idea del bueno y el malo en los cuentos, pero ahora realmente más bien es como del interés que se mantiene y el interés que se elimina. Entonces, no sé si se puede estar de acuerdo con que se ataquen las leyes injustas y se trate de promover las justas. Más bien se tendría que promover las leyes de las cuales ya partimos todas las reglas del juego que ya están aceptadas por varias generaciones y tratar de luchar contra aquellas que atentan, o sea, las nuevas leyes que atentan en contra de eso, pero no sé si se puede decir que es justo o injusto. No, a ver, yo creo que sí se puede definir lo que es justo, lo que es injusto, ¿no? Es decir, y sobre todo en el caso de las leyes, ¿no? En el caso de las leyes, en el caso de una conducta ya puede ser más difícil, ¿no? Porque además estas nociones de justicia o injusticia históricamente van cambiando. Históricamente van a ver, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? Hace 2500 años, en la cultura griega, en la muy civilizada Atenas, nadie veía con malos ojos la exposición de los niños recién nacidos cuando los padres consideraban que no los iban a poder mantener. ¿Y qué quiere decir la exposición de los niños recién nacidos? Que a los niños recién nacidos se les llevaba fuera de la ciudad y se les dejaba en el bosque, literalmente, para que se murieran de hambre, de sed, de frío, o se los devoraran las fieras. Y nadie veía eso como una injusticia, como una falta. No se hablaba en aquel entonces todavía esto de los derechos humanos. Algo que hoy en día a nosotros nos parece una verdadera aberración. A ver, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué sentimiento genera en nosotros cuando de vez en cuando nos enteramos que se encontró un bebito recién nacido en un bote de basura? Bueno, de entrada es una indignación. Bueno, pero ¿cómo es posible que una madre, un padre hagan esto, no? En un bote de basura. Malo, pero menos malo que lo llevaran y lo dejaran en una cunita ahí a las puertas de un hospicio, ¿no? Pero en un bote de basura. Entonces, claro, las nociones de justicia y los sentimientos que van generando determinadas actividades, acciones humanas, van cambiando a lo largo de la historia. Esto es cierto. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Lo que hoy para nosotros es justo, pues puede ser que dentro de 200 años ya no lo sea, o lo que hoy para nosotros es injusto, puede ser que dentro de 200 años ya no lo sea. Esto va cambiando. Mira, y esto lo dijo muy claramente, ya no recuerdo si David Hume o Francis Hutchinson, los dos muy ligados con Adam Smith. Creo que fue Hutchinson, que decía, no sabemos cuál va a ser la evolución moral del ser humano en los próximos 500 años. No sabemos si va a mejorar desde el punto de vista moral o si va a empeorar. Pero lo que sí sabemos es que ha venido cambiando. Ha venido cambiando, ¿no? Lo que en un momento dado, por ejemplo, el ejemplo que tocaban mucho todos estos filósofos, comenzando por Adam Smith, el de la esclavitud, ¿no? El de la esclavitud. Se pregunta Adam Smith, dice, bueno, a ver, muchos dueños de esclavos, la gran mayoría de los dueños de esclavos, no consideraban que tener esclavos fuera algo injusto. No lo consideraban, o sea, no entraba dentro de sus patrones morales, ¿no? Hoy en día la mayoría de la gente considera que tener esclavos es una injusticia, sobre todo en contra del esclavo, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto va cambiando, ¿no?
esto va sin duda alguna cambiando. Ahora, en el caso de las leyes, de las reglas del juego, ¿cómo saber cuál sería la prueba de fuego para poder calificar a una ley de justa o injusta? ¿Cuál creen ustedes que podría ser esa prueba de fuego? Permítame más. Ahorita regresamos contigo. Bueno, pues que no atentes con la integridad de la otra persona, ¿no? O sea, sus derechos fundamentales. Ahí está. Que no atentes en contra de los derechos fundamentales de la otra persona, que insisto, pues serían los derechos naturales, ¿no? Es decir, una ley que atenta en contra de la libertad, de la vida, de la propiedad de alguien más, es una ley injusta. Y eso sí se puede saber. Eso sí se puede saber. ¿Sí? Ahora, claro, aquí hay una cosa. Vamos a suponer esa falsa filantropía de la que habla Bastiat, el socialismo. Por ley, el Estado tiene que garantizarle a todos una canasta básica de alimentos. A todos. ¿Sí? Bueno, de entrada, uno podría pensar, oye, pues qué bien, porque entonces en este país no va a haber absolutamente nadie que se muera de hambre. ¿Sí? Porque el Estado, por ley, hay una ley que así lo dice, tiene que garantizarle a todos una canasta básica de alimentos con lo mínimo indispensable, no solamente para que una persona sobreviva, sino para que esté bien alimentada. Bueno, de acuerdo. Ahora, la pregunta que hace el economista, ¿y de dónde va a sacar el Estado los recursos para financiar esas canastas básicas? Pues del bolsillo de alguien más. No hay de otra, ¿no? Aquí sí no hay de otra, ¿no? Entonces, claro, esa ley cuya intención es muy noble, porque, a ver, eso yo no lo pongo en duda, la intención es muy noble, que aquí nadie se muera de hambre, ¿sí? Los medios para lograr esa intención muy noble sí dejan mucho que desear. Ahora, a ver, vámonos al fondo del asunto. ¿De quién es la responsabilidad por darle de comer a un niño recién nacido? De los padres. De los padres, no del Estado, de los padres. Y si los padres no le pueden dar de comer, los abuelos, los tíos, habrá que ver, ¿no? Porque luego esa es la pregunta que hacen, bueno, a ver, ¿y si los padres no le pueden dar de comer? ¿Sí? Resulta que al par de adolescentes, como dice una tía mía, les ganó la gana, ¿sí? La muchachita quedó embarazada. Ella tiene 14 años, él tiene 16, pues claro, no tienen con qué darle de comer. Bueno, ¿qué hay de fondo ahí? Pues una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad, ¿no? Ahora, a ver, una cosa es, ¿sí? Darle de comer a un niño recién nacido al cual sus padres no le pueden dar de comer, ¿sí? Aún financiado por el Estado. Y otra cosa muy distinta es este tipo de ideas de que todo mundo tenga garantizado una canasta básica de alimentos, ¿sí? Pero en cualquiera de los dos casos, ya se trate de un caso aislado en el cual el Estado alimenta a un niño recién nacido al cual sus padres no pueden darle de comer, o en el otro, el Estado le garantiza absolutamente a todos una canasta de alimentos básica para que nadie se muera de hambre, los recursos salen del bolsillo de alguien y van a dar al bolsillo de alguien más. Ahora, a ver, miren, el otro día tuve una discusión muy interesante con dos alumnas de Derecho, porque estábamos viendo precisamente este asunto. Y yo preguntaba, bueno, ¿qué sucede cuando el Estado y las leyes, además de prohibir que nos hagamos daño unos a otros, dan el brinco y obligan a que unos le hagan el bien a otros? A mí me queda muy claro que eso es una arbitrariedad, porque lo único que justifica, y esto lo dijo gente, Adam Smith, John Stuart Mill, Ayn Rand, no se cansa de decirlo y no sé cuántos más, lo único que justifica, ¿sí? Obligar a alguien en contra de su voluntad es cuando la voluntad de ese alguien es dañar a un tercero. Ahí sí, ahí sí. Lo que dice la ley, y repito la frase de Bastiat, es
la organización del derecho natural de legítima defensa ante aquel que tiene la voluntad de dañarme. Pero ¿qué sucede cuando das un brinco más? Y entonces, no solamente yo te prohíbo que tú lo dañes a él, sino que te obligo que lo beneficies, ¿sí? Bueno, a mí me queda claro que esa es una arbitrariedad, pero de esas arbitrariedades estamos llenos, como les digo a ustedes, muchachos, comenzando por el servicio social. No estoy en contra del servicio social, insisto, no. Estoy en contra de la obligatoriedad, porque a mí me dirán lo que quieran, pero pues me los agarran de mano de obra esclava. Y aquí entre nos, ¿cómo es posible que lo hayan permitido? Ahora, estas dos muchachas me decían, no, porque al ser humano hay que obligarlo a hacer el bien para que vea cuáles son los resultados y entonces ya voluntariamente lo haga. Ojo, esa es una postura totalmente maquiavélica. El fin que en algún momento voluntariamente haga el bien justifica los medios que lo obligues. Y yo ahí sí creo que no. Yo ahí sí creo que no. Hombre, yo creo que, por ejemplo, si Luis Felipe está involucrado en un proyecto de servicio social en el cual él cree y está viendo los resultados, ¿sí?, tiene todo el derecho de tratar de convencerlos a ustedes. Oye, mira, acompáñame un fin de semana, vamos, vas a ver cómo al final de cuentas se están viendo los resultados. Tienes todo el derecho a hacer eso. A obligarte no. Es decir, tienes el derecho a convencerlos con argumentos, con el ejemplo, con pruebas. No tienes el derecho a vencerlos por la fuerza, ¿no? Ahora, a ver, aquí al final de cuentas, ¿de qué estamos hablando? De que el Estado no debería de darle ni una bolsa de papas fritas a nadie. A nadie. Ahora, ¿quiere decir esto que entonces mucha gente se moriría de hambre? Bueno, aquí entramos a la pregunta, bueno, a ver, ¿tenemos políticas sociales porque hay pobres o hay pobres porque tenemos políticas sociales, no? A ver, vamos a suponer que mi padre se hubiera seguido de frente otorgándome domingos. En algún momento, pues a los 13, 14 años te empiezan a dar tu domingo, ¿no? Y se hubiera seguido de frente y que además el domingo hubiera ido aumentando en proporción a mis necesidades, ¿no? ¿Sí? Y que a estas alturas de la vida, pues todos los domingos paso yo por casa de mi papá y mi papá me da, pues para todos mis gastos, que ya son muchos porque ya más que míos son de mis hijos, ¿sí? Y me lo sigue dando. Bueno, entonces, a ver, yo sería pobre porque mi papá me sigue dando domingo o me sigue dando domingo porque soy pobre. ¿Cuál de las dos opciones creen ustedes que sería la válida? No, pues que yo sería pobre en el sentido de que no soy capaz de generar un ingreso, pues porque ahí tengo a papi que me está dando un domingo equivalente a mis necesidades, ¿no? Equivalente a mis necesidades, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Ahora, el otro, jóvenes, decir que si el Estado no lleva a cabo las políticas sociales, esa falsa filantropía de la que habla Bastiat, todos nos desatenderíamos de todos, es tener una visión verdaderamente muy, creo yo, equivocada del ser humano, ¿sí? Porque me queda claro que voluntariamente sí somos capaces de echar la mano, ¿no? Y aquí tal vez surgirían mucho más iniciativas, como esta iniciativa. Yo no le seguí mucho la pista, pero por lo que vi dije, bueno, aquí hay algo de veras positivo, está la Iniciativa México, ¿no? A ver, proyectos sociales, ¿sí?, en torno a los cuales se unieron las dos televisoras, lo cual, eso dices, bueno, sí, hombre, que compitan y aquí tienen a Pati Chapoy en Ventaneando y aquí tienen a no sé quién con no sé cuál sería el programa equivalente de Televisa y que compitan y se destrocen en la pantalla, ¿sí?, por el rating, ¿sí? Pero, y conste que sí sé cuál es el de TV Azteca y no sé cuál es el de Televisa, ¿no? Pero cuando es un proyecto como este, claro, ese tipo de proyectos se tienen que multiplicar, ¿no? Y quienes tienen que encabezar estos proyectos son los empresarios. Porque al final de cuentas, mercantilistas o no, son los que saben generar riqueza.
son los que saben generar riqueza. A mí cuando sale algún burócrata y dice, anuncia un plan maravilloso para crear empleos, digo, ay Dios mío, pero pues los burócratas generalmente no son muy duchos en eso, ¿no? Son muy duchos para defender su empleo, ¿no? Pero no para crear empleos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está todo este asunto, ¿no? Pero a ver, pasemos ahora al capítulo 5, ¿no? A ver, lo primero que dice Bastiat en este capítulo 5, sí, leo el primer párrafo, dice, Montalembert ha proclamado que es necesario declarar la guerra al socialismo y debemos suponer que, como han hecho otros contemporáneos nuestros, cuando habla de socialismo se refiere a la expoliación. Pero ¿de qué tipo de expoliación hablamos aquí? Porque hay de dos tipos, la expoliación castigada por la ley y la expoliación amparada por la ley. Amparada por la ley. ¿Sí? La expoliación legal, amparada por la ley, la falsa filantropía del socialismo y la expoliación ilegal, el ladrón que a punta de pistola te roba tu cartera en la esquina. Ahora miren, yo voy a decir algo aquí que siempre que lo escribo recibo cualquier cantidad de menciones al respecto, por no decir mentadas, no, menciones al respecto. ¿Cuál es la esencia de un socialista? Ahora, a ver, también hay que tener claro que hablar del socialismo es hablar de un espectro amplísimo, ¿no? No es lo mismo, suponiendo que los podamos meter en el mismo costal, el marxismo revolucionario que la socialdemocracia. Pero al final de cuentas, creo que hay un común denominador. Y ese común denominador es ser amantes de lo ajeno. Para decirlo suavecito, ¿no? Para decirlo suavecito. Hombre, son ladrones. Sí, son ladrones, ¿no? Y además, ¿sí? Hoy en día no hay gobierno, aunque se califique de derecha, que no sea socialista. Porque no hay gobierno que no redistribuya. No lo hay. El que ustedes quieran, unos más que otros. Pero no hay gobierno que no redistribuya. Es más, me atrevo a plantearlo en estos términos. Hoy gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir. A ver, ¿qué probabilidades creen ustedes que tenga un candidato de ganar una elección, ¿sí?, haciendo las siguientes promesas? A ver, señores. Si ustedes me eligen, yo me comprometo a que con toda honestidad y eficacia, en lo que de mí dependa, porque luego también está todo el asunto ahí de los legisladores y a ver si jalan o no jalan y a ver cómo queda la composición de la Cámara y si mi partido tiene mayoría o no tiene mayoría, pero en lo que a mí dependa, con toda honestidad y eficacia les voy a, 1, garantizar seguridad contra la delincuencia. De fallar, impartir justicia en sus dos vertientes, castigar al delincuente y resarcir, en la medida de lo posible, a la víctima. 3, organizar la convivencia, poner semáforos. Eso alguien lo tiene que organizar, vamos a organizar la convivencia. 4, ofrecer los bienes y servicios públicos que realmente sean públicos. Y la lucha en contra de todos los otros males y a favor de todos los otros bienes es responsabilidad de cada quien. Bueno, ¿qué probabilidades creen que tenga de ganar una elección alguien que haga este tipo de promesas? Ninguna. Oiga, no, nosotros lo que queremos es que al día siguiente que usted gane la elección, gracias a nuestro voto, allí en ese terreno baldío esté la clínica, y aquí en otro terreno la cancha deportiva, y aquí en el otro la escuela. Y además, pues tenemos un serio problema de drenaje. Miren, yo recuerdo una cosa interesantísima. Allá en épocas de Salinas, de Gortari, me invitaron a una gira con el presidente, ¿sí? Y anduvimos 3-4 días de arriba abajo con Salinas y llegamos a un pueblito en el estado de Puebla, sí, y había una manta enorme a la entrada del pueblo que decía: bienvenido, señor presidente, nos da mucho gusto que nos visite y le pedimos que por favor arregle el problema de drenaje que tenemos en el pueblo. Y bueno, ¿y el presidente municipal? ¿Y el gobernador? Y olvídense del gobernador, el presidente municipal, pues la misma gente del pueblo, ¿no? A ver, hay un problema de drenaje, a ver, si es un problema grave, a ver qué podemos hacer. No,
pidiéndole al señor presidente de la República que a ver si les podía arreglar el problema de drenaje que tenían en el pueblo. ¿Sí? Bueno, pues dice, de veras, eso me quedé maravillado. Dice, bueno, porque lo primero que pensé, bueno, y el presidente municipal, que eso no es una cuestión del municipio, arreglar el drenaje. Yo lo único que esperaba ver era que Salinas se quitara el saco, se remangara y a ver, tráiganme las herramientas, la pala y a ver dónde está el problema y ahorita lo arreglamos. Cosa que evidentemente no hizo, ¿no? Cosa que evidentemente no hizo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué probabilidades de ganar una elección tiene alguien así? Sí, vas tú y luego lo paso para allá. Bueno, profe, antes de que siga, entonces, ¿qué sería un bien público para garantizar la convivencia? A ver, ese es un tema interesantísimo. ¿Qué es un bien público? A ver, según la definición de la teoría económica de un bien público, es un bien público aquel, primero, ¿sí?, de cuyo consumo no se puede excluir a nadie. Y segundo, ¿sí?, cuyo consumo no genera rivalidad. A ver, un típico ejemplo de bienes públicos son los fuegos artificiales. ¿Sí? Don Godofredo, ¿sí?, el papá de la Chiquis, que va a cumplir 15 años, le está organizando su baile y entre las sorpresas que don Godofredo le va a dar a la Chiquis están unos maravillosos fuegos artificiales. Bueno, en el momento en el cual en los 15 años de la Chiquis se sueltan los fuegos artificiales, los mismos se pueden ver a varios kilómetros a la redonda. Es decir, no hay manera de excluir de ver los fuegos artificiales a todos aquellos que no asistieron a la fiesta de la Chiquis, aunque la intención de don Godofredo sea festejar a la Chiquis y a sus invitados. Y además, el que alguien vea los fuegos artificiales no supone que alguien más no los pueda ver. Su consumo no genera rivalidad. A ver, este trago de café que le acabo de dar a mi taza genera rivalidad. O se lo doy yo o se lo da alguien más. No se lo podemos dar a ese trago en concreto los dos. Eso no sucede con los fuegos artificiales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dicen algunos economistas? Bueno, dado que los bienes públicos no hay manera de excluir a nadie de su consumo y su consumo no genera rivalidad, deberían de estar financiados por el gobierno. El gobierno debería de proveer los bienes y servicios públicos. Y yo digo, bueno, ¿y por qué? A ver, ¿por qué? Si don Godofredo, aún sabiendo que mucha más gente de los invitados a la fiesta de la Chiquis lo van a ver, pues no tuvo reparos en de su bolsillo financiar los fuegos artificiales, ¿no? Ahora, esto de los bienes y servicios públicos, con relación a los cuales muchos economistas dicen los tiene que proveer el gobierno, habría que ver. Este es un claro ejemplo. ¿Y por qué el gobierno tendría que proveer los fuegos artificiales? Ahora, otra cosa es que la delegación, ¿cuál andamos aquí? Es Álvaro Obregón, ¿sí? Ahora el 20 de noviembre, que se cumplen años de la Revolución, pues suelte fuegos artificiales. Pero bueno, esa es ahí la delegación la que está festejando la Revolución. Ahora, hay otra conjunto de bienes públicos, definidos arbitrariamente como bienes públicos, aquellos de los cuales nadie debería de quedar excluido. Por ejemplo, alimentación, educación, atención médica. Pero esa ya es una definición arbitraria de bienes públicos. Por eso yo digo, yo gobierno voy a proveer los bienes públicos que realmente lo sean, porque la educación no es un bien público. Porque, a ver, el consumo de educación genera rivalidad, sí. El pupitre que está ocupando un alumno no lo está ocupando alguien más, ¿sí? Y que el que alguien se esté educando no supone que se excluye de esa educación a alguien más, sí. Entonces, por su propia naturaleza y según la definición, la educación no es un bien público. Ahora, esto no quiere decir que todo mundo, ¿sí?, tenga derecho a la educación. Pero ojo, una cosa es que todo el mundo tenga derecho a la educación. La pregunta es, ¿cuál es la obligación contraparte de ese derecho? Y otra cosa además más grave es decir, no, vamos a dar un paso. La educación no es un derecho, la educación es una obligación. Espérame, ahí ya es una arbitrariedad.
Ahí es una arbitrariedad, ¿no? Porque también es tener una visión un tanto cuanto romántica de la educación, ¿no? Si no te educas, ¿qué va a ser de tu vida? Hombre, entiendo que una persona bien educada, por lo que esto supone en la educación de desarrollo de capital humano, puede llegar a tener mejores opciones laborales que alguien que no, pero no es la regla, ¿eh? Simple y sencillamente no es la regla. Sí. Por eso yo digo que el gobierno debe proveer los bienes y servicios públicos que realmente lo sean, y le agregaría, y que no puedan ser proveídos, ¿sí?, por particulares. Y ahora otra cosa, y que además sean necesarios, porque a ver, un típico ejemplo de bien público son los fuegos artificiales. No hay manera de excluir a nadie de que los vea, y el que uno los vea no supone, no genera rivalidad, todo el mundo los puede ver, ¿sí? Ahora, ¿eso quiere decir que necesariamente hay que tener fuegos artificiales? Pues no. Hombre, son bonitos y sí, en fiestas sí son bonitos y además muy ingeniosos, ¿no? A mí siempre me da mucho la atención esa actitud de que efectivamente en el momento en que debe aquello explote y se formen esferas. Es bonito, ¿no? Eso es bonito, ¿sí? Pero bueno, ¿qué posibilidades creen ustedes que tenga un candidato de ganar una elección popular en estos términos? Ninguna. Sí. Pasamos, por favor, Al planteamiento que hiciste referente a la petición que le hicieron al presidente Salinas en su momento, me recuerda una petición similar al presidente Fox, y su respuesta fue muy corta. ¿Y yo por qué? Sí. No, y además eso es muy interesante, porque esa frase con la cual se ha choteado mucho a Fox, en ese caso concreto Fox tenía toda la razón. Ya no recuerdo qué petición le hicieron a Fox, y la respuesta correcta ahí era, bueno, ¿y yo por qué? Es como si de pronto yo me encontrara con Calderón y le dijera, señor presidente, por favor, provéame de zapatos para mis hijos. Bueno, ¿y yo por qué? No recuerdo exactamente qué petición se le hizo a Fox, pero ahí sí, esa fue una de las, no decir pocas, pero bueno, de las respuestas correctas, que ahora mucha gente lo toma a burla, ¿no? Sí, ¿Y yo por qué? Fue una petición de servicio social a Chiapas, y era una clara injerencia en las facultades del legislativo federal, sí, ante el Ejecutivo Federal, en el Ejecutivo local de Chiapas. Sí, algo así era. Era algo ahí sí que Fox no tenía vela en entierro, y ahí sí contestó, bueno, ¿y yo por qué? Y al pobre eso ahora se lo achacan como si fuera terrible, ¿no? Pero bueno, a ver, señores, si podemos avanzar un poquito en esto en los 10 minutos que quedan, ¿no? Esto de la expoliación legal. Ahora, a ver, aquí hay una cosa interesante. Bastiat no plantea la pregunta, pero bueno, creo que se puede leer entre todas las líneas del texto de Bastiat. En esencia, ¿cuáles son las dos cosas que una ley puede hacer? En esencia. Bueno, primero, garantizar derechos. ¿Y la otra? Violar derechos. No puede hacer otra cosa una ley. Ahora, ¿cuándo violan derechos las leyes? Cuando defienden intereses. Sí. Ese egoísmo poco inteligente del que habla Bastiat, el mercantilismo, o cuando satisfacen necesidades, ¿no? Ahora miren, esto del mercantilismo, uno dirá, bueno, pero ¿a poco sigue estando vigente? Yo ayer estuve en Oaxaca y desde la ventana de mi cuarto del hotel, enfrente había una barda enorme con una pinta que decía, por mi empleo, por tu empleo, consume en Oaxaca. Firma Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Bueno, ese es el mercantilismo en todo su esplendor, porque dije, bueno, pues hombre, aquí lo único que les falta es que la gente de Canacintra convenza al gobierno del estado, pues de poner una muralla china alrededor del estado de Oaxaca para evitar que cualquier oaxaqueño se vaya a consumir al estado de Puebla, porque ni siquiera decía consume lo hecho en Oaxaca, no, consume en Oaxaca, ¿sí? Consume en Oaxaca, ¿no? Ni siquiera consume lo hecho en Oaxaca o consume productos oaxaqueños, ¿sí? Ahora, claro, un mole negro que es producto propio de Oaxaca, pues ese sí tiene que ser oaxaqueño, aunque a lo mejor lo hagan en otro lugar, ¿no?
pero entonces si lo que tú quieres es un mole poblano, no, pues no te puedes ir a Puebla porque hay que consumir en Oaxaca, ¿no? Esos eslogans que de entrada parecen pues hasta cierto punto sensatos, ¿no? Pues si por mi empleo, por tu empleo, consume en Oaxaca. A ver, si los llevamos a sus últimas consecuencias, supondría que la gente de la Canacintra de Oaxaca convenza al gobierno oaxaqueño de, sí, pues, ¿cómo diríamos? Amurallar a todo el estado de Oaxaca, y aquí no entra, aquí que entre todo mundo para que consuma en Oaxaca, pero una vez que entraste ya no sales, para que consumas en Oaxaca, ¿no? Esta gente no leyó a Adam Smith, no leyó a David Ricardo, no ha entendido la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, y olvídense de eso, no tiene la más mínima sensatez, pero en fin, ¿sí? Bueno, a ver, ¿sí? Vámonos rapidísimamente, por favor, y con esto terminamos y aquí lo dejamos, al párrafo 6, esto está en la página 25, el tercer párrafo 25, ¿sí? Dice, en la legislación de un pueblo, la expoliación legal es una mancha oscura y se impone borrarla de inmediato sin prestar oídos a los clamores de los interesados. ¿Cómo hemos de reconocer esa mancha oscura? Aquí cámbienle mancha oscura por ley injusta. Es muy simple, bastará examinar si la ley le quita a unos lo que les pertenece para entregar a otros lo que no les pertenece. Bastará preguntar si la ley ejecuta para provecho de un ciudadano y en detrimento de otro un acto que el ciudadano no podría ejecutar a título personal sin cometer un delito. Esto último es central, ¿sí? Un acto que el ciudadano no podría ejecutar a título personal sin cometer un delito, y vuelvo al ejemplo que ya puse aquí alguna vez. El padre de familia que, desesperado por haber agotado todas las posibilidades, a punta de pistola roba comida para darle de desayunar a sus hijos. Ese robo tiene todos los atenuantes del mundo, insisto, no es un secuestrador que privó de la libertad a un multimillonario y ya le mochó 2 orejas porque la familia no suelta $20 millones. No, es un padre de familia que desesperado roba para darle de comer a sus hijos. Pero al final de cuentas es un robo. Ese es un robo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando el Estado es el que roba? Yo, Estado, te obligo a que me entregues parte del producto de tu trabajo para con ese dinero financiar desayunos escolares. ¿Sí? Esto es fundamental. A ver, lo que una persona de manera directa no puede, bueno, sí puede, no debe hacer, se debe hacer a través de un tercero. No, porque entonces si digo que sí, entonces caeríamos en lo siguiente, que una acción se justifica no por la naturaleza de la acción, sino por la naturaleza del agente. Y dado que quien lo hace es el Estado, se justifica. Y mucho más si detrás hay una ley, porque entonces es legal. ¿Sí? Nada más que la pregunta es si además de legal es justo, ¿no? Esta es fundamental, ¿no? Lo que un ser humano no debe directamente hacerle a otro, ¿se justifica que se haga a través de un tercero? No. Oye, aunque yo no lo haya pedido, yo no le pedí al Estado que le quitara a Luis Felipe parte del producto de su trabajo para financiar desayunos escolares de los cuales mis hijos se benefician. Sí, tú no se lo pediste, pero al final de cuentas te estás beneficiando de una, para decirlo en términos de Bastiat, expoliación legal. Y al respecto, recuerdo allá en épocas de Adolfo López Mateos, quien estuvo en la presidencia de la República de 1958 a 1964, que vino, sí, en visita de Estado, el presidente de Francia con su señora. Y la señora, y esto salió en todos los periódicos porque había prensa ahí, se dio cuenta de esto, la señora de López Mateos invitó a la primera dama de Francia una mañana a una escuela pública y le presumía a la señora Adolfo López Mateos, a la primera dama francesa, mire, es que aquí los niños lo primero que hacen al llegar a la escuela es se les da de desayunar. Y la primera dama francesa respondió, en Francia
ya llegan desayunados. Y eso salió en Francia, ya llegan desayunados, ¿no? Sí. Una pregunta rápido en cuanto a esto de la redistribución, ¿cómo se catalogaría, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y toda la vialidad que se supone que es parte de los bienes públicos que otorga el Estado, aunque no lo sean como tal, No, y el drenaje, por ejemplo? Sí, a ver, ahí no hay redistribución. A ver, si con dinero público se construye una obra de infraestructura vial, estrictamente hablando, no hay redistribución. ¿Por qué? Porque pues absolutamente todos pueden utilizar esa vía, ¿no? Ahora, no digo que de hecho todos la utilicen, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es una vía que está abierta a todo aquel. Ahí estrictamente hablando, a ver, si aceptamos que la infraestructura vial en una ciudad es un bien público y que debe de ser financiada por el gobierno con recursos extraídos de los impuestos, estrictamente hablando, ahí no hay redistribución, ¿no? No hay redistribución. Al final de cuentas, sí se le quita al contribuyente para construir aquello, pero una vez que aquello está construido, sí, que aquello está construido, pues está ya a disposición del que quiera usarlo, aunque la gran mayoría de los ciudadanos no lo utilicen, ¿no? Suponiendo que hicieran ahorita aquí un puente en Altavista y Revolución para no tener que pararnos ahí en los semáforos frente al Mercado de las Flores, bueno, pues a lo mejor alguien que normalmente se mueve por Lindavista, allá en el norte de la ciudad, este puente nunca lo llegue a utilizar, pero si algún día viene por acá, pues puede utilizar el puente. Entonces, estrictamente hablando, ahí no hay redistribución, ¿no? Ahí sería... Ahora, la infraestructura vial en una ciudad es un bien público. A ver, es un bien público porque, al menos de entrada, de su consumo no se puede excluir a nadie. Aunque físicamente se podría, empiezas a cobrar por utilizar, por ejemplo, los segundos pisos y ya estás excluyendo de alguna manera. Pero no cumple con la segunda característica, porque el uso de ese bien público sí genera rivalidad, los atascamientos de tráfico. Sí, sí, Luis Felipe, en los 2 minutos que quedan. Bueno, yo ya, última. No hay de otra. No, ya, yo sigo con la misma idea de que realmente ya no podemos catalogarlo como si fuera justo o injusto. Yo pienso que más bien lo que se puede decir, o bueno, no bajo esa definición de justicia o injusticia, yo pienso que más bien sería de pensar si para mí es más perjudicial hacer caso de esa ley que no hacerlo y bueno, y ya después saber que va a haber consecuencias si me opongo a esa ley. Y no creo que puedas llegar y decir, bueno, esa ley es injusta y se acabó y no debería de ser así, porque siempre va a haber leyes que para algunos van a ser buenas, para otros van a ser injustas y depende absolutamente de la persona. Entonces yo creo que más bien lo que se debería de hacer es las leyes que para la mayoría, o sea, para lo que ofrezca mayor fuerza o resistencia, cedan, esas son las que se podrían considerar justas. Pero entonces sí se necesita que haya hasta cierto punto que se escuche o que todos tengan la misma capacidad de poder expresar lo que piensan. El problema es que pues, no es así y obviamente yo sé que hay derechos básicos, fundamentales y estoy muy de acuerdo, pero en el caso del padre que comete el asalto, ahí él pasó la ley que nosotros estamos catalogando como justa porque les resultaba más perjudicial no hacerlo que hacerlo, o sea, tenía más que perder al no hacerlo. Y ya entramos todo en un problema de si fue justo, fue injusto, y qué lo llevó a cometer eso. Entonces, más que catalogar justo y injusto como la definición que llevamos ahorita es si eso es para la mayoría mejor, les resulta más atractivo o si les resulta menos atractivo. Sí. Bueno, a ver, no tengo ahorita tiempo para responder porque son varias preguntas, pero noto en ti un cierto dejo de utilitarismo benjamiano por lo último que acabas de decir. Habría que ver si para la mayoría es mejor o no es mejor. Yo no sé si ahí tú estarías de acuerdo con lo que decía Benham, que originalmente es de Hutchinson, decir que bueno, lo que hay que hacer es buscar
la mayor felicidad para el mayor número de gente, ¿no? Y entonces las acciones buenas son las que logran eso y las acciones malas son las que no lo logran, pero si les parece bien, porque bueno, ya son las 4, dentro de 15 días aquí lo retomamos. ¿Sí? Aquí lo retomamos porque más son cuestionamientos interesantes, ¿no? Son cuestionamientos interesantes. Sí, y bueno, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias por el tweet para recordarnos a todos.